Ok, para empezar a trabajar el proyecto, como ya vimos vistas, ya vimos un poco de formularios, realmente no hemos visto formularios de Django, pero por lo menos vistas y URLs ya empezamos a trabajar, entonces quizá empezar a trabajar con modelos es un poco diferente a como podrán ver en otros tutoriales, incluso en la documentación de Django, pero esto es porque nosotros ya tenemos aunque sea una introducción a las vistas. Entonces no hay ningún problema si empezamos con modelos, por lo menos para el caso de nosotros. Ok, entonces nosotros vamos a empezar, bueno, que ya antes que nada, los modelos simplemente van a ser representaciones en clases de Python de lo que se va a ver reflejado en la base de datos, ¿ok? Un modelo a nivel código va a representar lo mismo que una tabla en una base de datos. Entonces, si en una tabla nosotros guardaríamos la información de un estudiante, la estructura base de esa tabla estudiante en código de Python, más bien utilizando Django, va a ser un modelo. En este caso, ese modelo va a ser una clase. Pues entonces, vamos todos a Core y en Models de Core vamos a empezar a definir nuestros primeros modelos. ¿Ok? Vamos a trabajar los modelos de esta manera. En Core vamos a poner lo que tenga que ver con los usuarios, es decir, los docentes y los administrativos. Y en Team vamos a poner lo que tenga que ver con Team. En este caso, pues el mismo modelo de Team y el de los estudiantes, que al final del día los estudiantes son quienes se van a inscribir en los equipos. Entonces, antes que nada, como nosotros vamos a utilizar inicio de sesión, es decir, un login y un cerrar sesión, es necesario que nosotros utilicemos un modelo que represente a nuestro tipo de usuario. ¿Ok? Este modelo va a ser a través del cual Django nos va a permitir crear sesiones. Como yo les comentaba que Django es un framework y los frameworks tienen cosas ya hechas que nosotros podemos utilizar y darles nuestra propia implementación. Hay modelos ya hechos por Django. En este caso, el que estaremos utilizando es django.contrib.aus.models import user. ¿Ok? Esto de aquí son aplicaciones, en este caso out es la aplicación de Django, aplicaciones de Django. En este caso yo les hablaba, les mandé recursos al grupo de WhatsApp para que leyeran. Estamos utilizando la autenticación de Django, ¿ok? En este caso el modelo usuario. Entonces si nosotros vamos y examinamos el modelo usuario, podemos ver que el modelo usuario es una clase que hereda del abstract user, ¿ok? Si nosotros empezamos a ir más arriba, el abstract user incluso es otra clase que es una subclase de otra clase, ¿ok? Si buscamos la clase del abstract user, podemos ver que el abstract user hereda del abstract base user y aparte de una clase que se llama permissions mixing, ¿ok? Entonces no se preocupen mucho por quién hereda de quién, simplemente nos vamos a enfocar en la implementación de cada una de estas y vamos a explicar algunas cosillas que son importantes saber. Una de ellas es esta parte de aquí abajo, el swappable. Eh, Podemos ver que tenemos una clase que se llama user, pero adentro hay una clase que se llama meta. Esta clase meta la vamos a ver en muchos lugares. Las clases meta son simplemente clases de metadatos. Los metadatos habíamos dicho que son datos que describen otros datos. Si se dan cuenta, esto es una variable que guarda un string. Este string dice aus-user-model y lo que nos indica es que esta clase es la clase default que utiliza Django para hacer inicios de sesión. ¿Ok? Es todo lo que necesitamos saber. Si nosotros creáramos un modelo personalizado del usuario, tendríamos que cambiar en settings, tendríamos que crear una nueva configuración, tendríamos que meter un aus-user-model para decirle que no vamos a utilizar el user default de Django, sino que vamos a utilizar un usuario personalizado.
Pero para nosotros vamos a quedarnos con el usuario que tiene Django por default. ¿Ok? Entonces, el usuario nos da ciertas características. Este user nos aporta lo que viene siendo un nombre, un apellido, si el usuario es staff, si el usuario está activo, el correo, la contraseña y el nombre de usuario. El usuario de Django no nos permite que hagamos un login utilizando nuestra contraseña y el correo, sino que utilizamos la contraseña y utilizamos un nombre de usuario. ¿Ok? Este es el comportamiento que tienen los modelos de usuario de Django. Como ya tenemos el modelo de usuario y nada más lo importamos acá arriba, nosotros lo podemos estar reutilizando. De hecho, el modelo de usuario tiene ciertos datos ya preestablecidos que van a formar campos en la base de datos que son los que ya les dije. Pero nosotros, tomando en cuenta que las bases de datos relacionales pueden crear relaciones que indican dependencia entre tablas, podemos crear una clase llamada profile. Esa clase llamada profile va a heredar de models.model. Esta es la clase base para crear un modelo. Este perfil lo que nos va a ayudar a hacer es esto de acá arriba, guardar la foto del usuario y una descripción, en este caso la foto del docente. Entonces para eso vamos a decirle que foto, lo mejor sería ponerle algo como avatar. Vamos a decirle que el avatar va a ser models.imageField, porque lo que vamos a guardar es una imagen, ¿ok? Y necesitamos una descripción. La vamos a guardar como desc, nada más para que sea un poco más corto. Y desc va a ser models.textField, ¿ok? No les he explicado esto de acá arriba. La clase profile sigue siendo una clase normal. Y lo que estamos definiendo aquí adentro son atributos de la clase. Los atributos de la clase, al final del día, van a representar nuestros campos en la base de datos. Cada uno de estos atributos tiene que ser una clase, porque estas siguen siendo clases, pero una clase de tipo campo. ¿Ok? Todas estas clases heredan de una clase que se llama field. Mientras una clase herede de la clase field, la podemos utilizar como un tipo de campo en nuestros modelos. En este caso, esas clases van a estar saliendo de models, ¿ok? El models que está acá arriba. Entonces, avatar va a ser igual a models, un campo de tipo imagen. Y la descripción va a ser models, un campo de tipo texto. ¿Ok? Antes de poder continuar, tengo que explicarles otras cosas. Ok. Eh, Antes de poder utilizar ciertos tipos de campo, tenemos que saber y conocer qué es lo que podemos escribir dentro de estos tipos de campos, qué le podemos pasar como parámetros. En este caso hay que prestar atención en el caso del image field, ¿ok? El image field que vamos a utilizar para guardar una imagen es un tipo de campo que requiere ciertas configuraciones. Para empezar, la documentación nos dice que necesitamos declarar en nuestro archivo de settings la variable de media root. Y la variable de media root tiene que guardar la ruta completa al directorio donde vamos a estar guardando este tipo de directorios. En este caso, las imágenes. ¿Ok? Porque lo que vamos a estar guardando para el avatar es una imagen al final del día. Entonces, vamos a hacer primero eso. En el archivo de settings, en la parte de hasta abajo, tenemos que declarar una nueva variable. En este caso, media root. Y media root, como decía la documentación, es la ruta completa. ¿Ok? Y para obtener la ruta completa, tenemos que utilizar algo que viene hasta el inicio del documento de settings, que es el os.path.join. ¿Ok? Ese os.path.join nos va a dar la ruta completa a la carpeta donde vamos a guardar estas imágenes. Bueno, esa carpeta se tiene que llamar media.
Y media no es una carpeta que se haya creado en el proceso, porque por default Django no asimila que tú vayas, o bueno, no asume que vayamos a trabajar con archivos de tipo media. Para trabajar con esos archivos tipo media, tenemos que guardarlos al nivel root del proyecto. Ok, vamos a crear una nueva carpeta que se llame media. Y ahora media root estará apuntando a esa carpeta que acabamos de crear. Si regresamos a la documentación, nos dice que aparte del media root, necesitamos el media URL. Y el media URL va a servir como la ruta pública. Esto quiere decir que no necesitamos utilizar el os.path.join. Entonces media-url va a ser la ruta pública. Y la ruta pública va a funcionar igual que el static que está acá arriba. ¿Ok? Se darán cuenta, la nomenclatura nos dice que son parecidas por el hecho de tener guión bajo URL. O sea, podríamos adivinar un poco la sintaxis. Entonces, por lo menos para poder utilizar el campo de tipo ImageFill, ya tenemos el media root y el media URL. ¿Ok? Guardamos settings y regresamos a los modelos. Ahora, antes de poder continuar con esto, hay que revisar lo que sigue diciendo la documentación. ¿Ok? La documentación dice que aparte de utilizar el media root y el media URL, necesitamos un atributo que se llama upload to. ¿Ok? Hacia dónde lo tenemos que guardar. En este caso, este upload to va a ser una subcarpeta adentro de media. ¿Ok? Esa subcarpeta la vamos a nombrar como avatares y una diagonal al final. ¿Ok? Entonces en media vamos a crear una subcarpeta. ¿Ok? En media, aquí. Una subcarpeta que se llame avatares. Y en esta carpeta de avatares es donde se van a estar guardando todas las imágenes de perfil o todas las fotografías de los docentes. Y, ok, eso es lo que necesitamos. Por lo menos para los... Ok, rápidamente, la base de datos no se va a guardar realmente una imagen. Se va a guardar una ruta hacia esa imagen. En este caso, si fuera de forma local, estaremos guardando una ruta al 127.0.0.1, bla, 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 hasta llegar a la imagen, ¿no? Por lo menos esa sería la idea. Bueno, nada más tengan en consideración esto. Eh, la imagen se va a guardar en una carpeta del proyecto, pero lo que se va a ver reflejado en la base de datos no es la imagen, es simplemente un texto que indica la ruta de cómo llegar a esa imagen. Regresando al modelo, tenemos que ahora el avatar es un tipo de campo imagen que nos dice que todas las imágenes para este modelo se van a estar guardando en esta carpeta llamada avatares y tenemos una descripción para el docente. En este caso, la descripción es un tipo de campo texto. Ese tipo de campo texto bien podría tener un max length y eso nos ayuda a darle un límite de caracteres al usuario. Pero como es un tipo de campo texto, no es obligatorio tener un límite y lo vamos a dejar mientras así. Por lo menos ya tenemos el modelo del perfil del docente. O podríamos pensar que así es. Sin embargo, esto todavía nos falta algo. Este perfil pertenece a un usuario, ¿ok? Pero ese usuario no es algo que nosotros hubiéramos creado, porque fácilmente pudimos haber metido aquí el nombre, el username, la contraseña, pero nosotros vamos a reutilizar lógica que ya está escrita en Django. Entonces, lo único que nos faltaría aquí sería linkear el perfil con un usuario. Para esto, le tenemos que decir al perfil que pertenece a un usuario. Y para poder indicar una pertenencia hay que utilizar una llave foránea. ¿Ok? En este caso, las llaves foráneas y bueno, las relaciones, una llave foránea podría ser un many-to-many, un one-to-one. Si recuerdan las cardinalidades de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos. Esos no son tipos de campo, digamos así, que terminen en un field.
son atributos diferentes, son clases diferentes en Django. Ok, se comportan de una manera diferente. O sea, al final del día no van a recibir la misma cantidad de parámetros. De hecho, la cantidad de parámetros que recibe un atributo de tipo campo son un montón en comparación de los que pueden recibir una de tipo llave. Ok, chequen todos los de aquí. De hecho, el UniKey ni siquiera es como, bueno, antes que nada, esto va a ser un foreign key. Ok, un UniKey podríamos pensar que es algo como unique key, pero el unique key simplemente es como una regla que indica que ese campo no se puede, pues, no puede tener el mismo valor en la tabla más de una vez. Este va a ser un foreign key. El foreign key tiene que estar ligado con otra tabla. En este caso, el parámetro to indica hacia dónde tiene que ir. Nosotros le vamos a poner que tiene que ir a user. Este user es el user que está acá arriba, que estamos importando de Django. Y aparte tenemos que poner una condición que sea onDelete. El onDelete es una regla que nos indica qué es lo que va a pasar cuando la tabla padre, o más bien la tabla de quién es llave foránea, elimine el dato con el cual está linkeado. En este caso, vamos a utilizar una regla que es el models.cascade, ¿ok? Esto significa que cuando se elimine el padre, se van a eliminar todos los hijos con los cuales esté relacionado. De hecho, aquí utilizar el foreign key está un poco mal, porque el foreign key nos indicaría que podría tener como muchas dependencias. Sin embargo, un usuario solamente puede tener un perfil. Por lo tanto, lo más conveniente sería utilizar un models.one-to-one-field, ¿ok? Y aquí mismo nos indica qué hay que hacer con él. De hecho, podemos conservar lo mismo que ya teníamos y nada más poner aquí el one-to-one. Si lo estoy confundiendo un poco y tienen algo de duda sobre esto después, pueden preguntarme libremente, simplemente aclaremos. Un perfil solamente puede pertenecer a una sola persona y una sola persona solamente puede tener un perfil. Por eso estamos utilizando una relación de uno a uno. Sin embargo, si utilizamos un foreign podría haber más relaciones, ¿ok? Para el perfil, esto es ahora sí todo lo que necesitamos. Podemos guardar esto e irnos a los modelos para crear los alumnos y crear los talleres. Vamos a crear una clase para students. Vamos a manejarlo en inglés. Va a ser una subclase de models.model. Va a tener un nombre que va a ser un models.textfield. De hecho, en vez de utilizar un textfield, lo más conveniente es utilizar un charfield, ¿ok? Porque el charfield nos pide entonces como obligatorio o como campo obligatorio un límite de caracteres. Aquí le pondremos que al nombre va a tener un máximo de 50 caracteres. Tenemos un last name que indicaría los apellidos, que sería un models.charfield con un max length de 150, es lo que se utiliza normalmente los modelos de Django. En name vamos a cambiarlo por first name y vamos a decirle que antes del first name está el last name, ¿ok? Aparte de su nombre necesitamos el grupo. Esto podría ser un models.integerField. La parte del grupo necesitamos el semestre. Models.integerField otra vez. La carrera sea un models.charField. Y todas las carreras tienen un máximo de 5 caracteres siempre. Entonces, le podemos decir que maxlength 5 caracteres. Ya tenemos la carrera. Ahora, un estudiante tiene un estatus de liberado, ¿ok? Ese liberado va a ser un tipo de campo booleano, un boolean field, porque nos indica un sí o un no, ¿ok? E indicamos que cada que un alumno se registra en un taller, pues el taller por defecto no está liberado. Entonces le indicamos que por default va a ser igual a un false, ¿ok? Todos los tipos de campos pueden tener un default.
en caso de que un valor no se les haya sido provisto. Liberado. Y lo último es la fecha de inscripción. Entonces le podemos poner un date de enrollment. Y esto va a ser un models.dateTimeField. ¿Ok? Los tipos de campo fecha pueden recibir o un AutoNow o un AutoNow ¿ok? Nosotros vamos a estar utilizando el AutoNow y el AutoNow nada más utiliza un true. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno de los dos se utiliza más específicamente cuando queremos utilizar el de fecha de última actualización. ¿Ok? En este caso es el AutoNow. Cada que actualicemos el estudiante se va a estar actualizando su fecha, por lo menos esta fecha. Pero como la fecha de inscripción no es algo que se debiera estar actualizando cada que se actualice el usuario, lo más conveniente sería utilizar el AutoNow-add. ¿Ok? Y ahora, para el equipo utilizamos un class de tipo, por una clase llamada team que hereda de models.model. Indicamos que tiene un deporte que va a ser un models.charField. Vamos a poner un max length de 25 caracteres, mientras aparte de un deporte necesitamos el docente. En este caso le pondremos que sería un maestro. Y ahora la parte interesante es esta, porque el teacher, el maestro, es otro tipo de usuario. ¿Ok? ¿Cómo hacemos una relación a un modelo que no tenemos definido en el mismo lugar? Pues muy sencillo, simplemente hay que volverlo a importar. Si estuviera en un archivo models.py de nuestro proyecto, tendríamos que hacer algo como esto. From apps.core.models, importar, no sé, tenemos el perfil. Entonces ya importamos el modelo que tenemos en otra aplicación. Y aquí podemos hacer models.foreignKey y le indicamos el modelo, ¿no? El modelo que importamos. Pero este no es el modelo que vamos a utilizar. El modelo que vamos a utilizar es un modelo que ya creó Django, que se encuentra en django.contrib.aus.models y lo importamos como user. ¿Ok? Ahora sí, la foreign key puede estar ligada con ese usuario. Y como siempre necesitamos un onDelete. Y el onDelete va a indicar qué es lo que va a pasar cuando su llave foránea se elimine. En este caso onDelete va a ser igual a models.cascade. Ok, noten que cascade es una constante. Las constantes normalmente se declaran como mayúsculas. Si lo pusiéramos cascade nada más así, nos mandaría un error de que cascade no está definido, porque lo estaría buscando en este archivo y lo estamos sacando de models. Ok, necesitamos un deporte, necesitamos un máximo de alumnos. Ese máximo de alumnos puede ser un models.integerField. Necesitamos un horario, que va a ser un models.charField. Hay que ponerle un max length, le vamos a poner que de 50. Y necesitamos un lugar, ok, y el lugar otra vez va a ser un charField con un max length, le vamos a decir que de 25. Ok, el video está siendo bastante largo, entonces de momento vamos a dejarlo así.